o no y que tiene un amparo judicial, esos amparos judiciales para saber cuánto vas a pagar de luz, de gas, de agua, van a terminar en la Corte. Los principales temas del país, el derecho a huelga, las cosas que tienen que ver con tu vida cotidiana que jamás pensaste que podía estar en manos de esos hombres, terminan en la Corte Suprema de Justicia. Quedaban solo 3 jueces, acaban de nombrar 2, Iván. Exactamente, se aprobaron por amplia mayoría en el Senado, Roberto, con el acompañamiento. En un primer momento iba a ser menor, después del caso López fue prácticamente casi total, 58 y 60 votos, quiero recordar que tuvieron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Respecto justo al tema tarifa, la posición de los 2 nuevos supremos, acá está, este es Horacio Rosati y él es Carlos Rosenkrantz. Ahora vamos a hablar de los 2. Pero la posición de ellos 2 es que las decisiones administrativas no se judicializan. Así que muy probablemente si el tema tarifa llega a la Corte le dé la razón al Poder Ejecutivo Nacional, cosa que en términos políticos uno podría decir que es cierto. Un ministro en la Corte, ganamos. Sí. Es que si no transitan ese camino. Si no le molesta al resto de los colegas que yo hable con un ministro. No transitan ese camino, si no, no se van a ir hacia la Corte, claro, si entienden que lo pueden perder. Y además creo que en términos jurídicos es correcto que las decisiones administrativas no se judicialicen, que es lo que siempre hemos criticado. Le falló el temita de las audiencias públicas. Bueno, por eso está imputado el ministro de Energía, Juan José Aranguren. A ver, vamos a decir algo. Vamos a empezar claroscuros de ambos, ¿no? El primer punto es que aceptaron nombramientos irregulares. Estamos hablando de ese decreto que ideó Fabián Rodríguez Simón, uno de los asesores judiciales de Mauricio Macri. Nombraron juez de la Corte Suprema de Justicia digo, ¿viste cuando vos para conseguir un laburo te hacen 7, vas pasando de entrevista a entrevista hasta la última? Bueno, nombrar un juez de la Corte es eso. Es un año revisando toda la vida del tipo, audiencia pública, Es un quilombo nombrar un juez de la Corte y después tenés que sacar una mayoría especial en el Senado. Macri los nombró por decreto y ellos aceptaron. Así es. Es como si vos me metés en mi casa por la ventana, yo te digo que no y vos venís y me toca el timbre. Pero yo digo, pero vos sos el que te me metiste por la ventana. Bueno, finalmente los pliegos que el Poder Ejecutivo Nacional había decidido no enviar, los envió y ambos resultaron electos por una enorme mayoría. Te voy a dar dos oscuras para mí, digamos, que soy quien está haciendo el informe, de Horacio Rosati. El aborto es inadmisible, había dicho Horacio Rosati, lo que colisionaba con el fallo de la Corte Suprema 2012, y tiene una posición restrictiva parecida a la que dio la Corte en lo que el aborto no punible, que es lo que fue que la Corte falló en 2012. Y tiene una posición restrictiva en cuanto al derecho a huelga en alguno de sus tratados, que es lo que falló la Corte ahora. Eso por el lado negativo. Ahora, tiene muchas cuestiones positivas Horacio Rosati que no se conocen, y te las voy a enumerar porque tienen que ver, entre otras cosas, con el caso de AMIA. Una de ellas es que hizo el reconocimiento de responsabilidad del Estado por el incumplimiento en 2004, ¿no? El Estado era responsable del encubrimiento del caso AMIA y Horacio Rosati fue el que lo reconoció. El Estado asume en ese caso el compromiso por no haber evitado el atentado y por encubrirlo. Sí. Tengo un dato interesante sobre esto. Desde ser ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en 2004, perdón. Te voy a dar un dato interesante a esto. El juez era Claudio Bonadío. Entre 1999 y 2004, Claudio Bonadío no había movido un expediente por el caso AMIA. Nada, por su relación con Carlos Vladimiro Corach. ¿Qué hace la unidad AMIA por orden de Horacio Rosati? Le pide el juicio político a Claudio Bonadío por ese tema. ¿Quién termina salvando a Claudio Bonadío en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué 3 votos de otros terminan salvando a Claudio Bonadío del juicio político que le inició Horacio Rosati? Miguel Ángel Pichetto, Carlos Kunkel y Diana Conti. ¿No? Lo salvaron. Los giros de la historia, lo salvaron a Bonadío. Ahora, hay más en el conflicto que tienen Horacio Rosati y Claudio Bonadío. Cuando no era ministro, cuando ya no era más ministro Rosati, Bonadío lo llama indagatoria por unas construcciones de cárceles en las que estaba sospechado José Francisco López, naturalmente. Ahora, ¿qué hace Rosati? Lo recusa a Bonadío. La Cámara... ¿Construyó cárceles, López? Habían construido, sí, es una metáfora interesante, pero si eran necesarias o no, había sobreprecios y Rosati dijo, yo esto no lo firmo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en su momento? Lo recusa porque dice, yo le pedí el juicio político a Bonadío, él no me puede llamar a mí indagatoria. La Cámara lo corre y Rosati vuelve a pedirle el juicio político a Bonadío por esas irregularidades en el caso del llamado de indagatoria de Bonadío a Rosati. Bueno, esto con el tema AMIA, para terminar el tema AMIA,
es que cuando estaba siendo enjuiciado Galeano, Galeano presenta la renuncia y Néstor Kirchner se la iba a aceptar. Es el propio Rosati el que le dice, no se la aceptes, que le hagan el juicio político. Fue algo distinto a lo que pasó con Ollarvide, que además que le termina aceptando la renuncia en lugar de juicio político. Y ahí se terminan conociendo otras cuestiones vinculadas al caso AMIA gracias a la recomendación que le hace Rosati a Néstor Kirchner. Y después otros puntos a mí me parecen interesantes es que se manifestó a favor de que los jueces paguen ganancias y de no penalizar al consumidor de estupefacientes. Esto en términos técnicos, que los dos son, me parece, a mi criterio, difícil de reprochar en términos técnicos. La cuestión es política. Ahora, ¿cómo se va a llevar Rosati con la tríada Ricardo Lorenzetti, María Burdín y Claudio Bonadío? Para mí es una incógnita por esta relación tortuosa que él tiene con el juez del Juzgado Federal número 11. Vamos a hablar ahora de ese señor, rector de la Universidad de San Andrés, una de las universidades más prestigiosas del país, otro que convalidó un procedimiento irregular que es el nombramiento por comisión. Sí. Bueno, tiene otros clientes, además de Cablevisión, que ahora te vamos a hablar de esto, y de Clarín, en el mundo empresarial como IRSA, como McDonald's, como la Sociedad Rural. En fin, es un hombre que su estudio defiende en general a grandes empresas. Ahí sí, aunque en términos técnicos no se lo pueda reprochar a Rosengren, en términos políticos, tener un abogado de grandes empresas en la Corte Suprema no parece validar los principios republicanos. ¿Qué hizo cuando fue la ley? Vamos a aclararlo por las dudas. Digo, es lo mismo que hoy cuando te hablaba del derecho laboral. Se supone que vos estás ahí para defender el lugar más débil. Es un hombre que viene toda su vida defendiendo el lugar más fuerte de la sociedad. ¿Por qué cambiaría ahora su forma de pensar? Un dato más de Carlos Rosenkratz. Sí. Que fundó en este momento que está tanto la corrupción en brea, fundó un estudio una unidad en contra de la corrupción en la Universidad de San Andrés, esto es uno de los claros, pero en los oscuros fundó también la Asociación de Defensa de la Competencia para defender el freno de la caducidad de Fivertel, ¿no? Él como abogado representaba a Fivertel y a Cablevisión. Ahora, ¿qué recordaba Miguel Ángel Pichetto en la audiencia? Algo que también es cierto, Carlos Rosenkratz defendió en el 91 frente a la Inspección General de Justicia a la comunidad homosexual argentina que se presenta como amicus validando la candidatura, que no le querían reconocer la personalidad jurídica a la CHA. Básicamente era eso que se conoce como el caso CHA. Y el último punto que a mí me parece preocupante de Carlos Rosenkratz es que relativiza el derecho internacional en relación a nuestro país. Para que se entienda, algunos tratados de derechos humanos validados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen rango constitucional en la República Argentina. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso Bulacio o en el de los presos de Bulacio fue este chico que lo mató la policía en un recital de Los Redondos. Ambos casos tuvieron juicio de presos de Mendoza gracias a que los tratados constitucionales eran vinculantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la Constitución de 1994, están por arriba de nuestro derecho. Y Rosenkratz relativiza estos tratados internacionales que yo te estoy diciendo. A ver, para pasarlo limpio en términos de buenos y malos, si ustedes lo quieren decir, difícilmente se los pueda reprochar desde el punto de vista técnico. Rosati tiene una vinculación muy fuerte con el Partido Justicialista, o la tenía en su momento. Rosenkratz viene de una familia radical, aunque no militó. A mí el paso de Rosati, aún con los claroscuros que te conté, me parece realmente una saludable noticia y evidentemente saludable por el acompañamiento que tuvo en el Senado de la Nación. Difícil se me hace defender en términos políticos que un abogado de un estudio de grandes empresas esté en la Corte Suprema. Pero lo correcto, Roberto, es que la Corte se completó con sus 5 miembros porque hasta hoy estaba funcionando en la ilegalidad. Así es. Que eran 3 miembros. Ya que iban a nombrar, podían nombrar un hombre y una mujer también, ¿no? Bueno, eso lo objetó el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que no estaba garantizada la igualdad de género. El Frente Renovador había impulsado a Margarita Stolbizer. Pasa que, con todo respeto, no tenía nada que hacer Margarita Stolbizer frente a estos dos candidatos. Debe haber otros. Exactamente, debía haber otros. Yo en este momento, a ver, se me ocurre Mónica Pinto, que era decana de la Facultad de Derecho. No sé, no tengo nadie en la cabeza, porque las alternativas también para mujeres que había, sonaba Liliana Negre de Alonso. Claro. Uno podría haber dicho, bueno, en lugar de Rosenkratz podría haber ido Ricardo Gil Lavedra. Sí, seguramente. Pasa que no había plafón político con el tema López para rechazar los pliegos para el peronismo en la Cámara Alta. Bueno, ahí la cerraste como... Y es que no había plafón político. No había plafón político. Estaban muñequeando hasta último momento Federico Pinedo y Miguel Ángel Pichetto a ver si tenían los votos. Terminaron teniendo 58 y 60 votos. Claro. Hasta José López vota. Hasta José López. En un minuto volvemos con los robots de Navarra.